Bueno, pues seguimos analizando el juicio y el siguiente informe. Vamos a la declaración, a lo que se le pregunta. Vamos a ir por partes en el juicio y vamos a ir poniendo los informes para que se vean las irregularidades. Vamos a escuchar. Firma otro informe de julio de 2013, es decir, han pasado 6 meses. Bien, en este informe sí que aparece firmado por un psicólogo, y lo que me gustaría saber es si este psicólogo tuvo relación, tuvo entrevistas con los menores, porque no consta ni en el informe ni en el expediente. No tuvimos, que recuerde, porque hace mucho tiempo que hice ese informe y hace más de 2 años y medio que no trabajo en el CAI, o sea, no he tenido acceso a la información ni a la familia. No realizamos entrevistas con los menores a solas porque la familia no lo permite. Vamos a hacer una aclaración. La abogada le hace una pregunta muy concreta y esta señora echa balones fuera. Entiendo yo así. Es decir, en el segundo informe del que está hablando la abogada, que es el informe negativo, donde aparece Tania García y otro psicólogo distinto que se llama Alfonso Villoria. Ese informe, que lo tenemos aquí, es el que pide la retirada de tutela y custodia de los menores. Ese psicólogo, vamos a buscarlo, nunca se... vamos a analizar primero que tiene fecha de un día, O sea, este informe se realiza en un solo día, 15 de julio de 2013. Está Rodrigo. Como dice, exactamente. Y figura Rodrigo David Villarreal García, nuestro hijo, al que esta señora dice no conocer. Por tanto, no se hizo ninguna valoración de la unidad familiar. Y es donde se pide la retirada de tutela y custodia. Y este sí que está firmado por el psicólogo. Un psicólogo que no conoce a la familia y ella tampoco. Y diagnostica. Y ella tampoco. Aquí está Alfonso Villoria, Tania García. Aquí sí figura la firma del psicólogo. Y mirad además la gravedad de la medida, que podemos verla. Tipo de propuesta, Esto es lo que proponen estos dos personajes, llamaría yo, porque no sé cómo llamarlos. Porque de profesionales para mí tienen poco. Tipo de medida, protección, tutela, es decir, la retirada de tutela. Además, acogimiento residencial. Ni siquiera acogimiento en familia, ni extensa, ni acogimiento en familia ajena, ni modalidad de huelga, no. Acogimiento residencial a niños tan pequeñitos, vale. Sí, lactante. Temporalizas, eso. Rodrigo todavía era lactante, además por recomendación del pediatra, porque mientras yo le pudiera dar el pecho se lo diera porque era bueno para su inmunología, a pesar de que el niño comía de todo, por supuesto. A las presas le dejan sus hijos. Y tenemos que tener en cuenta, eso es verdad, que por ejemplo, las mujeres que han cometido un delito y son ingresadas en prisión y tienen niños menores de 3 años, son metidos los niños con ellas en prisión. O sea, no solamente por el factor del pecho, sino por el tema emocional. Un niño hasta los 3 años no está preparado para separarse de su madre. Exactamente. Y eso está considerado hasta por la ley. Por eso meten a los niños con las presas en prisión, hasta los 3 años. Bueno, pues en nuestro caso se lo han pasado pues por ahí. Luego, mirad, temporalización de la medida. No procede. No es una medida temporal, es eterna. Indefinida. Eterna, que es lo que está pasando, evidentemente. Es lo que está pasando. Eterna, para siempre. Esto sin haber valorado a la familia y sin conocer al niño, porque la única valoración realizada era positiva. Bueno, proyecto de apoyo familiar, es decir, que se apoye a la familia, a juntar a hacer un estrato de su contenido tal, no procede. No procede. Tampoco procede apoyar a la familia. Es decir, nos han secuestrado a nuestros hijos, una persona que ya veremos por qué o qué le puede motivar a cambiar en 6 meses de opinión, que luego lo analizaremos, y a un psicólogo que no nos conoce. Toman esta resolución en un día, sin ningún otro tipo de cosa. Seguimos escuchando. A una familia con un informe positivo. Claro, que ya estaba el informe. La misma persona que ya lo conoció. Eso es. Es decir, más delito todavía. Vamos a seguir escuchando a este personaje, por favor. Entonces, este segundo informe, ¿en qué se basa? Única y exclusivamente en los informes de organismos externos. Nos basamos en las entrevistas que tuvimos con la familia. Me ha dicho que no habían tenido entrevistas. No, ha dicho que no tuve entrevistas a solas, el psicólogo con las menores. Me has preguntado por la intervención con los psicólogos. Sí, no te he entendido mal. Sí. El psicólogo no tuvo entrevistas a solas con las niñas.
Hay que aclarar el psicólogo. A ver, aquí dice que le ha preguntado la intervención con los psicólogos. Bien, el único que interviene, el psicólogo único que interviene con la familia es el señor Jorge. Ajá. Para que quede claro. El otro habló solo conmigo. El otro señor, Alfonso Villoria, solo tuvo una entrevista de un día con mi marido. A mí no me conoce, a los niños no los conoce y ni se hizo ninguna intervención. Y entiendo yo que no, que por el informe que hace, una de las cosas que dice es dinámica disfuncional de la unidad familiar. Unidad familiar. Y no conoce a la familia, pues está complicado. Y además, un diagnóstico de disfuncionabilidad en una entrevista de 1 hora con mi marido, lo dudo yo que pueda hacer un psicólogo, cuando otro, además, en 6 meses dijo que estaba todo bien. Exactamente, contradiciendo lo que... Eso es, contradiciendo a otro profesional que sí intervino con la familia, y durante 6 meses. Seguimos. Usted sí. Con las niñas a solas, ninguno. Tuvimos entrevistas conjuntas, el psicólogo y yo, con la familia, y en algunas estuvieron las niñas. Se basa entonces en esas entrevistas y en las coordinaciones con educación, con salud, con servicios sociales donde anteriormente residía la familia. ¿Y qué determina que se realice este nuevo informe cuando había un informe previo favorable? Vale, el informe previo favorable, imagino que es el primero que hice cuando empiezo a trabajar con la familia por protocolo de servicios sociales. Se tiene que realizar un informe al mes más o menos de la derivación de la familia. Entonces ese... Vamos a verlo. Ahí es donde yo decía al principio que esta señora ahora dice que esa valoración a la que le quita importancia la hace ella sola y en un mes. Hemos visto antes, como no es así, tiene fecha de inicio, tiene fecha de finalización, que dura 6 meses y ella misma reconoce que es su compañero Jorge el que ha estado siempre en las entrevistas. Es decir, que la valoración psicosocial ella la está excusando con un simple informe suyo de una... Sigamos escuchando. El informe sería al poquito de conocer a la familia. De hecho, no sé si en ese informe tuve alguna entrevista con la familia, no lo recuerdo, pero vamos, es un informe previo en el que en un mes no se puede recoger demasiada información sobre la situación familiar. En ese informe lo único que hago es describir, supongo, porque no he tenido acceso, pero por lo que recuerdo en este... Quiero parar un momento porque ella dice, no sé si realmente conocí a la familia o tuve entrevistas con la familia, me gustaría poner otra vez el informe positivo para que veamos que además describen el domicilio. Es decir, describen el domicilio, vamos a ver si lo encuentro, el positivo, por favor. Que los niños tienen los sitios adecuados, a ver dónde estaba, casa, perdóname. Nosotros conocieron los niños, Sí. Entonces, esta señora está mintiendo. Desde que comenzamos, ya empezamos diciendo que a realizar la valoración. Dicen, desde que comenzamos a realizar la valoración, los padres han acudido a todas las citas, es decir, las colaboraciones, la colaboración existe y ha habido un montón de citas establecidas y han permitido ver el domicilio familiar. Es decir, en la mayoría de la tal, desde el colegio afirman que acude con asiduidad y en buenas condiciones higiénicas, eso lo vamos viendo luego. Pero quiero ir poniendo pasito a pasito cómo esta señora va queriendo o mintiendo constantemente. Aquí queda claro que sí ha habido una valoración, que ha habido muchas citas y que además conoce el domicilio familiar. Se habló mucho. Y además creo que en otra parte dice, además incluso, si no me equivoco, dice que la vivienda cuenta con un espacio de descanso y otro de juegos, adecuado a la edad de ambas. Es decir, que no se puede decir eso de que no conocía a la familia o que era una valoración de un mes o no sé qué. Queda claro, ¿no? Vamos a seguir escuchando a esta señora. ¿Cómo se hace? Perdóname, aquí esto por abajo. Los padres son conscientes de las cosas bueno, sí, luego lo vemos, si no pasa nada. Sí, da igual. Vamos a seguir escuchando. Ese trabajo es describir el motivo de la derivación al CAI, porque ya digo que venían de otro sitio, y bueno, pues con la información que recojo de primeras entrevistas y con contactos de primeros profesionales. Sí, pero lo que yo quiero decir es que ¿qué determina que se haga un segundo? Aquí vamos a una cosa que es importante también. Cuando esta señora dice
que venimos de otro lugar y que lo que hace es recoger lo que veníamos, en el informe, primero que hace, se recoge eso. Pero en el segundo también. Pero cambiado. Lo cambian. Claro, no. Es importante decir que en el primero dicen una cosa. Déjame verlo. No, ese Rodrigo ya hay tortura al pobrecito en el centro. Mirad. Aquí es donde describe el porqué de la derivación al CAI. La familia llega al centro de atención a la infancia por información procedente de Teruel, donde los padres tuvieron enfrentamientos con funcionarios del ayuntamiento, los cuales demandaron la valoración de los menores. Que nosotros tuvimos Al llegar, cuidado, nunca hemos tenido ningún enfrentamiento con nadie, pero bueno, vamos primero a ver la diferencia entre el motivo de la derivación en este y en el otro. Al llegar a Madrid, que tuvo que ser hospitalizada para realizarle un lavado de estómago. Al llegar a Madrid, pone C, que me imagino que se refiere a Cristina, tuvo que ser hospitalizada para realizar un lavado de estómago. Yo empezamos con que no fue Cristina, fue Ana, pero no hubo nunca ingesta, pero bueno, eso ya lo vemos luego. Por haber ingerido, dice aquí, un producto de limpieza, jamás hubo ingesta. Este es el positivo, El positivo. Los padres alegan que ha sido un accidente provocado por desconocimiento de la vivienda donde residían. Y aquí dice, entra la valoración realizada, es decir, se evalúa este problema y consideran que no hay ningún motivo para su intervención. Ahora vamos al negativo. Lo que ponen en el motivo de la derivación. Es que este sí se extendieron un poquito más. En un día se extendieron más que en el positivo. Sí. Vale. Datos de identificación del menor, pum pum. Vale, ¿dónde está el núcleo? Es que yo no sé cómo bajar esto. Tranquila, déjame ver ahí. Ninguno de los padres cuenta con trabajo estable. Ahora ya somos malos padres, En la actualidad, ninguno de los padres cuenta con trabajo. Bueno, pero esto no es lo que yo quería poner ahora mismo. Tampoco motivo para ¿Qué es la derivación? A ver. La familia llega al centro. Aquí está. La familia llega al centro de atención a la infancia por información procedente de Teruel. Esto lo mantienen. Donde los padres tuvieron enfrentamientos con funcionarios del ayuntamiento, lo mantienen, los cuales demandaron la valoración de los menores. Los padres se niegan a dicha valoración, ya van metiendo más cosas y se trasladan a Madrid. Claro. En la actualidad tienen un juicio pendiente en Teruel, ya van añadiendo cositas porque retuvieron en su domicilio a técnicos del ayuntamiento. Es falso, eso nunca Totalmente falso. Jamás hemos sido acusados de retener a técnicos del ayuntamiento en nuestro domicilio. Sin embargo, estos señores 6 meses después van y se lo inventan, ¿de acuerdo? De repente hemos retenido a técnicos, ¿vale? Sí, se inventaron. Además empiezan, los profesionales de Teruel manifiestan que los padres acuden a las entrevistas con síntomas de haber consumido alcohol. Eso se lo han inventado 6 meses después. Claro. Antes eso no existía, ahora sí. Y valoran como necesario realizarles una evaluación psicológica. Ahora sí. 6 meses antes no. Ajá. Y veníamos del mismo sitio, no es que nos fuimos y volvimos en 6 meses. En un día se le ocurrió todo. En Madrid empezaron, en un día se inventaron todo esto. En Madrid se abre el expediente de atención primaria, donde se valora un primer momento no comenzar la intervención debido a la falta de indicadores. No. Aquí se hace la valoración. Claro. Están diciendo que no se hizo, y sí se hizo la valoración. Claro. Y una de las razones por las cuales esto es muy importante es porque el positivo, el anterior, no lo envían a la Comunidad de Madrid, solo envían este, donde dicen que no ha habido valoración, y sí la hubo. Otra vez insisten con que Cristina tuvo que ser hospitalizada. Cristina no fue. Jamás fue. Además yo creo que es intencional, claro. O porque claro, quieren decir como que la mayor. 5 y no años. Fue la mayor. Tiene 5 años. Tenía 4. Bueno. Pero la otra, 4 o 3 años y pico, 4 tenía. La otra niña 1 año y medio y no hubo nunca ingesta. Ahora se va a hablar de la ingesta o supuesta ingesta que no existió nunca. Esto corroborado por 2 hospitales que no existió la ingesta. Sí, quiero repetir con otra voz Entonces, distinta. Cristina tenía 3 años en ese momento. 3 años y pico. ¿Está? Así que una ingesta es una cosa muy rara. Ana tenía 1 año. Claro. Es la edad donde los niños tocan todo. ¿Está?
Y estaba yo pendiente de eso. Fue un segundo lo más que me di cuenta y no pasó nada. No vi nada. La vimos con una cosa en la mano porque nos avisó su hermana mayor. Claro. Y su hermana Cristina. Y se la llevó inmediatamente al hospital por si acaso. Por si acaso. Nada más. Y el hospital comprobó que no había habido ingesta. Y lo del lavado de estómago que dicen es una decisión médica. No es nuestra. No es nuestra. El médico, ante la sospecha de... Nosotros decimos, la encontramos con esto en la mano, nos avisó la niña, esto y por si acaso, lo primero que hacen es lavar el estómago y además ahí comprueban si ha habido ingesta no. Y comprobaron que no la había habido. Yo le dije al médico cuando fui si se puede evitar hacer un lavaje de estómago. Me dijo que no. Claro, es una decisión médica. De modo preventivo yo decido perfecto. Digo, si usted lo decide, ya está. Claro, no es una decisión profesional. Nuestra. Claro, hombre, profesional. Si lo vas a contradecir a un médico. Pues, provocado por desconocimiento de la vivienda donde residían, que es verdad. Era la casa de mi abuela. Claro. Y mi abuela, que se murió con 91 años, para más información, se dejó un producto de limpieza de muebles en una parte baja de un mueble, ¿de acuerdo? Donde nosotros acabamos de llegar y los productos de limpieza de toda la vida en la casa de mi abuela están en un armario que además lleva llave. Pero mi abuela, con la edad que tenía, pues la pobrecilla se habrá olvidado y dejó eso ahí. Pero claro, nosotros desconocíamos que eso podía estar ahí. Pero como vuelvo a repetir, no hubo ingesta. Eso lo dicen los médicos. El informe médico por escrito, vale. No lo decimos nosotros por aproximación. Y aparte, si fuéramos malos padres no lo hubiéramos llevado al hospital, entiendo yo. Eso es así. Vale, entonces seguimos con señora, es que yo no sé muy bien, ahí. Sigamos. ¿Un informe? Pues porque a los 6 meses, también por protocolo, al primer mes hay que hacer un informe y cada 6 meses hay que hacer nuevos informes de la situación familiar. Vale, respecto... Voy a acotar. Ha dicho, al primer mes hay que hacer un informe, a los 6 meses hay que hacer una valoración de la unidad familiar. La única valoración que se hizo fueron los 6 meses que estuvo con Jorge. Luego lo otro lo hizo en un mes. Eso sí, el negativo lo hace en un día. Y un mes después, porque vamos a ver las fechas. Un mes después, habría pasado un mes a lo mejor de los 6 meses que se habían cumplido del otro. Bueno, ya me estoy haciendo un lío. Pero que vamos, sí, que no hizo. La valoración fue la única que se hizo, fue la primera. No la segunda. Bueno, ahora le voy a preguntar cosas concretas de este segundo informe. Vale. No sé si lo recordará, si no, si usted lo desea, pues podría verlo aquí. Bueno, una de las afirmaciones que contiene este informe es que la comunicación de la familia es disfuncional. ¿Qué significa esto? No recuerdo muy bien cómo eran las entrevistas, repito, porque hace mucho tiempo que no tengo contacto con ellas, pero disfuncional me imagino que sería un término que utilizó el psicólogo al realizar el informe, pero vamos, lo que quería reflejar el informe es que en las entrevistas no podíamos acceder a la información porque la familia lo único que hacía es pues, enredar un poco con la comunicación. No llegábamos a tener una información clara de cómo estaba la situación familiar porque la familia no lo permitía. O sea, ahora voy a hacer un inciso y vamos a escuchar una grabación donde yo hablo con la señora Tania García, que dice que somos disfuncionales o que no se nos entiende muy bien o no sé qué. Para empezar, ya tenemos claro que hubo muchas citas con el psicólogo Jorge, hubo un estudio psicosocial positivo, ahora estamos hablando del negativo. Vamos a esta parte de la grabación y vamos a escuchar atentamente la conversación que yo mantengo con Tania García, curiosamente, y vamos a analizarlo un mes antes de ese informe negativo, que es una de las cosas que yo estaba diciendo que habría que analizar por qué esa señora cambia de opinión y qué la puede motivar a hacer un informe falso como el que ha hecho, colaborando con un psicólogo que no conoce a la familia, etcétera, firmar y poner su firma en un informe falso cuando anteriormente había hecho uno positivo con una duración de 6 meses. Vamos a escuchar primero, atentamente la cuestión si esta. No... Sí, claro. Tenemos que tener en cuenta que nuestra hija Cristina, que en ese momento tenía 3 años y pico, 4, estaba sufriendo bullying en el colegio. Nosotros, por desgracia, nos enteramos tarde de la niña y por una serie de síntomas que estaba teniendo la niña, como que no quería ir al colegio,
que iba llorando al colegio, que no quería ir, que se hacía pis en la cama, que en una ocasión venía, por ejemplo, una de las ocasiones vino con un ojo morado. Se nos dijo en el colegio que es que se había caído, pero un padre le pidió perdón a mi marido porque había sido su hijo el que le había pegado una patada en el recreo, en el ojo. Es decir, que el colegio nos estaba mintiendo, la tutora, sabiendo que había sido un niño el que le había pegado una patada, nos dijeron que se había caído. Sin embargo, el propio padre del niño le pide disculpas porque el hijo le había dicho que le había pegado una patada en el ojo a Cristina. Luego nuestra hija venía con moratones en las piernas, nos narraba, empezó a narrarnos ella y otros compañeritos de colegio que la perseguían varios niños. Ella se escondía y se ponía debajo del tobogán y los demás le pegaban patadas a nuestra hija. Esta niña la llevamos a un psicólogo, como es normal, evidentemente, entiendo yo, pues si se me critica por llevar a un psicólogo a mi hija sufriendo semejante cosa. No, un psicólogo de niños, infantil especialista. No especialista en niños que corrobora ese bullying que estaba sufriendo la niña, sí, con una edad muy temprana. Con una edad muy temprana, 4 años. 4 tenía en ese momento, más o menos. No, 3, eso es 4. 4 años, Adrián. Bueno, vale. Creo yo. Tenía 3 años y pico, que nuestra hija cumple en junio. O sea, casi 4, por decirlo de alguna manera. Sí, vale. Da igual, 3 o 4. Entonces, el mismo psicólogo, viendo la reacción del colegio, porque la reacción del colegio fue absolutamente increíble y surrealista, una de las cosas que nos dijeron es que tenía que ir Cristina al despacho de la directora. Esto con... ¿Lo dijo la directora? Sí, eso no lo dijo la directora. Junto con la tutora, al despacho de la directora, a decir quién eran los niños que la pegaban. Claro, yo esto no lo veo normal, veo que es una presión a una niña de 4 años, no la veo sentido. La tutora no eres tú, el psicólogo, la maestra, ¿eh? No, la tutora, me refiero a tutora de maestra. No, claro, ahora como nos lo han tutelado, claro, es otra historia. Bueno, la maestra, la profesora. Y que dijera que cuáles eran los niños que la pegaban. Yo esto no lo veo normal, porque digo, es una presión a la niña increíble, y se lo comentó al psicólogo, y el psicólogo me dice, de eso nada. Eso a la niña no se le puede hacer. Eso es poner a la niña en una situación de... Vamos, que no. No recuerdo las palabras textuales del psicólogo, pero que no. Bueno, pues estas señoras, como parece que van teniendo miedo, entiendo yo, la directora, a que la denunciemos porque eso estaba sucediendo en el recreo, y nuestra hija decía que la maestra se iba, que se quedaban solos en el patio, que la maestra las miraba desde arriba, desde la ventana. A lo mejor lo que estaba teniendo miedo es que la denunciáramos, cosa que jamás se hizo. Pero bueno, entonces empezó a tomar unas actitudes muy extrañas. Nosotros, como detectamos esto, sacamos a nuestra hija del colegio. Luego el psicólogo nos dijo, tiene que volver al colegio para superar esto. Pero la medida que toma la directora y su maestra es para que no la peguen, la dejan en el recreo, mirando cómo juegan el resto de niños, sentada en el banco, castigada, al lado de la maestra, sentadita, castigada, sin jugar. Entonces cuando yo le comento esto al psicólogo, me dice, mira, no, eso así no es. Y para lo que queda de curso, sácala de ese sitio. El psicólogo me dice que saque a la niña del colegio por la actitud que estaba tomando la directora de ese colegio con nuestra hija, que además decía tener conocimientos de psicología. Y el psicólogo dijo, esa señora de psicología no sabe nada. Y además el profesional soy yo, porque si está tomando ese tipo de medidas, esa señora no sabe nada. Entonces, ahí, ahora quiero, para que os situéis, ¿cuál creo yo que es el motivo por el cual Tania García hace un informe falso? Porque escuchemos la conversación que mantiene conmigo. Resulta que esto ya estaba archivado después de que se hizo el informe, etcétera, etcétera. Pero me llama a mí la señora Tania García para preguntarme lo del colegio o qué, porque la habían llamado del colegio. Vamos a verlo. Yo te digo que nosotros no la he visto, yo he hablado con ella por teléfono. No me ha presentado ningún papel porque no la he visto físicamente. Ya. Pero entonces no sé muy bien por qué transmite todo al CAI, eso es lo que no entiendo. Como nosotros en diciembre hablamos con ellas para...
Igual habría que retrasar un poquito. No, igual es que hablo de otras cosas antes, no tengo ni idea. Yo. Pero todo esto lo tiene por escrito la directora. Lo que no sé por qué no le ha presentado los escritos. Es que te digo que nosotros no la hemos visto, yo no la he visto, yo he hablado con ella por teléfono. No me ha presentado ningún papel porque no la he visto físicamente. Ya. Pero bueno, entonces no sé muy bien por qué transmite todo al CAI, eso es lo que no entiendo. Como nosotros en diciembre hablamos con ellas para preguntar cómo estaba Cristina antes de intentar poner la cita en servicios sociales, pues porque os dijimos que nosotros no habíamos visto nada y que, bueno, que nosotros intentaríamos dar de baja, que eso es lo que os explicamos en diciembre, Jorge y yo. Sí. Nosotros hablamos con el colegio y en principio la información que nos transmiten es buena, Sí. de la niña, y de vosotros, como que la niña perfectamente, que la lleváis, que todo, además que no está no es obligatorio ir al colegio, o sea que encima es un punto a favor vuestro, por así decirlo. Sí. Nosotros con esa información pues intentamos poner la cita en servicios sociales, que como esto va tan lento, al final todavía no la hemos tenido desde diciembre. La historia es que como pasa esto y ellos sabían que nosotros habíamos estado con vosotros en algún momento, porque yo hablé con ellas en diciembre, pues cuando pasa esto pues me llaman para contármelo. Por eso es por lo que se ponen en contacto conmigo, porque sabían que yo en un determinado momento había estado con vosotros. ¿Pero cuándo se han puesto en contacto con usted? Pues no tengo el ordenador delante, pero ¿O hace mucho tiempo? pues cuando fui, la primera vez que ella habló conmigo fue cuando fue a decir lo del acoso. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando fuisteis a hablar de lo del acoso de la niña, cuando vosotros lo transmitisteis al colegio, ella me llama. Fue en ese momento. Ya, pero no sabe la fecha. No, si quieres te la busco para mañana, pero es que ahora mismo estoy en una sala que no tengo ni ordenador ni nada. No, vale. Pero es que la llama porque yo le digo que hay un acoso escolar. Pues lo que no entiendo es por qué le transmite a usted esto, eso es lo que no entiendo. Me lo transmite porque es una situación que le puede preocupar al colegio, y como ellos sabían que nosotros habíamos estado interviniendo con vosotros, pues para ponerlo en conocimiento, pues sí, nosotros podríamos hacer algo, porque os conocíamos a vosotros. Llama, vamos a dejar claro aquí, porque yo me gustaría puntualizar esta parte, a ver si alguien lo analiza, como yo. La directora del colegio llama al CAI porque, como previamente se habían informado sobre los menores, sabían que el CAI estaba interviniendo en la familia. Pero aquí claramente ella dice que la llaman para ver si ellos podían hacer algo, porque nosotros nos quejamos de que nuestra hija está sufriendo acoso escolar en el colegio. Y yo, desde mi punto de vista humilde, fíjate si lo hicieron. Un mes después, concretamente, de esta grabación, creo que un mes, y a lo mejor un día o 2 días, es cuando hacen el informe falso. O sea, le llaman para ver si pueden hacer algo al CAI, sabiendo que habían intervenido anteriormente. Vamos a ver la fecha de este informe, 15 de julio de 2013. Esta conversación se mantiene un mes antes aproximadamente. No dice nada del bullying del colegio, Y aparte que no les habla. consta, que les consta. No habla del bullying del colegio aquí. En absoluto. Sin embargo, es supuestamente por lo que vuelven a intervenir, ¿no? Pero no intervienen, simplemente hacen un informe donde se retire la tutela. Vamos a terminar de escuchar esto, pero me parece curioso porque yo lo entiendo así, es decir, la directora en su desesperación, porque estaba más que probado el bullying de mi hija, a lo mejor para protegerse de una posible denuncia nuestra, acude al CAI 3 pidiendo ayuda, a ver qué podéis hacer, porque esta gente me va a complicar la vida, es lo que yo entiendo. Y de hecho, lo hace la señora Tania García, junto con Alfonso Villoria. Un mes después pide la retirada de tutela y custodia. Vamos a terminar de escuchar esta parte. No conocíamos a las niñas, pues por eso llaman, básicamente por eso, porque sabían que nosotros habíamos estado trabajando con vosotros. Pero por eso, o sea, a mí por eso me interesa que vosotros vengáis, que me contéis vuestra versión, porque yo solo tengo la versión del colegio, y ver un poco qué es lo que está pasando con el cole. Es que evidentemente lo que me ha dicho usted de la edad escolar, la solución, una de las que me planteó la directora, con la que no estoy en absoluto de acuerdo,
Es que como la niña no tiene edad escolar, pues mira, no la traiga más, dele de baja, así yo tengo la plaza para el año que viene. Hombre, a mí no me parece bien eso. Pero Pues eso. La niña... No tiene por qué la niña pagar el pato de todo esto, en todo caso, cuando además le gustaba el colegio, y yo no creo tener que retirar a mi hija, porque esta señora, perdóneme que le diga, ha actuado fatal con todo este tema, no sé si por miedo o por qué razón, pero nunca se ha pretendido hacer nada en contra del colegio. Pero sí que la niña no le repercuta psicológicamente esta situación. Lógico, y vosotros habéis actuado como sabéis que tenéis que actuar. ¿Podéis venir el miércoles? Yo quiero hacer una puntualización. Aquí esta señora está de acuerdo con lo que está diciendo mi mujer. Y yo que pienso lo mismo. Es decir, está de acuerdo esta señora con nuestra actitud. Quiero dejar puntualizado que es evidente, que es lógico lo que estamos contando. La señora está de acuerdo, me parece lógico.